A reading from the book of Lectura Wisdom. del libro de la sabiduría. The souls of the just La vida de los justos está en mano de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían. Consideraba su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. but they are in peace. Pero ellos están en paz. For if before men, La gente pensaba que cumplían una pena, yet is their pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. chastised a Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. in the furnace, Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora de la cuenta, resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. out as sparks through Gobernarán naciones, they shall judge nations. someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Those who trust in Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, because grace porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Those who sow in tears shall Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. when the Lord brought Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. then they said among Hasta the los gentiles decían, Lord has el done, Señor ha estado grande con ellos, the Lord has done el Señor ha estado grande con nosotros we are glad. y estamos alegres. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Restore our Que el fortunes Señor cambie nuestra suerte like the torrents. como los torrentes del Negev. Those who Los sow que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. although they go forth, Ali iba llorando llevando la semilla. they shall come back. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. If you are insulted for the name of Christ, blessed are you. Si son insultados por defender a Cristo, bienaventurados son, pues el Espíritu de Dios está en ustedes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Jesus said to all, En aquel tiempo Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día and follow me. y sígame. For whoever wishes, Porque quien quiera salvar su vida la perderá. but whoever loses, Pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. what profit is Pues there ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? whoever is ashamed of Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, man will be ashamed de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, and the glory of the Father en la de su Padre and of the Holy y en la de los santos ángeles. Verbum Domini.
Today we celebrate the Hoy celebramos el memorial opcional de San Andrés Kim Taigón y San Pablo Chong Heisen y sus 101 compañeros. we are honoring today in a Así que special hoy way rendimos honor 103 en especial a 103 mártires de Corea. The blood of the martyrs La sangre de los mártires of the church. es la semilla de la iglesia. The blood of the martyrs is the seed of the church. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Otra traducción de este adagio es la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. But in the early centuries, of course, Pero en los primeros siglos, por supuesto, solo Catholic and había Apostolic Church, la única iglesia known by her form, santa católica y apostólica conocida por sus Apostolic Church that we características in que 20. conocemos hoy. En el 2019, In 19th century Korea, en Corea, en el siglo XIX, este adagio importante del padre de la iglesia Tertuliano fue confirmado. a little known fact is that Un hecho poco conocido es que los dos santos por quien la fiesta de hoy es nombrada the sons of eran hijos de mártires también. their parents were Sus martyrs. padres habían sido mártires por la fe. Paul Chong Hae-sang, Pablo Chong Heisen pasó su vida en el peligroso trabajo de llevar misioneros a Corea y Andrés Kim Taigón, native Catholic priest of Korea, el primer country sacerdote coreano nativo en Corea, brought the después de su ordenación en Saigon, se dedicó a esta labor. and now Pope Saint Y ahora el Papa San Juan Pablo II los canonizó y a sus 102 compañeros mártires en these 100 1994. Estos mártires today in a special quienes rendimos honor, en especial hoy litúrgicamente, estaban constituidos de obispos y sacerdotes, but the vast majority pero la gran mayoría de ellos, majority la gran mayoría de los 103, eran laicos, single, married. solteros, casados y viudos. Read this in Leemos esto en for today. el dictum litúrgico para la fiesta de hoy. Líderes entre estos testigos de la fe eran los primeros sacerdotes y pastores coreanos, Andrés Kim y el apóstol laico Pablo Chong Heisen. Among other martyrs in this Y entre otros mártires en este grupo había muchos obispos y sacerdotes, most part, they pero en su mayoría eran laicos, women, hombres y mujeres, casados y solteros, children, viudos, niños, people, jóvenes elderly. y ancianos. All of them suffered greatly. Todos sufrieron mucho por la fe católica y Beginning of the church in Korea. consagraron los ricos principios de la iglesia en Corea con su sangre como mártires. That truth, that Esa verdad, ese hecho are represented in this beautiful group. de que muchas etapas en la vida están representadas en este grupo, me recuerda de algo que San Agustín nos enseña States, sobre cómo todos los estados en la vida están llamados a la salvación. listen to this. He says, Una cita en donde dice, les digo una y otra vez, hermanos, that in the Lord's garden que en el huerto de la salvación del Señor, el cielo, se han de encontrar no solo las rosas de sus mártires, but in this garden sino en este huerto de la salvación también se encuentran los lirios de las vírgenes, wedded couples, las hiedras de las parejas casadas y las violetas de viudos y viudas. no account then may any class De ninguna forma, ningún grupo de personas en ningún estado en la vida puede perder esperanza pensando que Dios Todopoderoso no los ha llamado a la salvación. Christ suffered for all, Cristo sufrió por todos and what the scriptures say y lo que las escrituras dicen de Él es verdad. desires all Él people to be saved. desea que todos los pueblos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. The truth, of course, La verdad, por supuesto, the sacred deposit of faith, a través del depósito de la fe, holy Catholic en la apostolic faith and truth. fe católica. Augustine continues, he says, Christ Agustín continúa diciendo, Cristo nos manda que si alguien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. not a command only Este no es un mandamiento solo para que las vírgenes, nor que las novias ignoren, ni es un mensaje solo para viudas, pero no para las mujeres casadas, a message ni es un mensaje solo para monjes, pero no para hombres casados, ni es un mensaje solo para el clero, pero no para los laicos. No, the whole church, la iglesia entera, the body of Christ, el cuerpo entero de Cristo, members of todos los miembros de este cuerpo, cada uno en su and varied function and propia función y estado en la vida, follow Christ, debe seguir a Cristo hopefully to y the fullness of their salvation. a la salvación plena. 103 that we Los 103 que celebramos hoy suffered a red sufrieron
la muerte de mártir roja, la muerte. Pero también tenemos el martirio blanco de la fe durante tribulaciones, persecutions, persecuciones, from an ongoing illness, cualquier cosa, desde una dolencia continua, un alejamiento de un ser querido, a quien uno ha tratado de llevar a la verdad plena, porque quizás por el estilo de vida inmoral que viven, y nuevamente sabemos, hablando objetivamente, a través de la verdad que hemos recibido, a través de las escrituras, tradición y magisterio, y salvaguardadas a través del depósito sagrado de la fe, conocemos hace falta elementos de la verdad para vivir moralmente. Por ejemplo, toda virtue, la enseñanza de la vida de virtud y la vida virtuosa, las virtudes mismas, comenzando con las 3 virtudes teológicas, la fe, esperanza y caridad, arraigados en los 10 mandamientos. Y sin embargo hay algunos que no honran el primer mandamiento de honrar a Dios. Quizás haya habido algún alejamiento con un ser querido y esa persona ya no le habla a uno. willing to continue to speak to them. So these white, Así que estos martirios blancos pueden ser abundantes they can cause y pueden causar sword to the heart, dolor en el corazón, just like a red mark. así como el martirio rojo. Make us sad, huh? During a retreat Durante un retiro para sacerdotes years ago, hace un poco más de 20 años, Ratzinger, the future Pope Benedict XVI, Joseph Ratzinger, cardenal en aquella época, dijo, no estamos permitidos la neutralidad cuando somos encarados con la pregunta de Dios. Solo podemos decir sí o no a Dios. how easily did the future Cuán Pope fácilmente el futuro Papa Benedicto XVI identificó no solo la pregunta fundamental para cada persona humana, arraigada en su dignidad, hechos a imagen y semejanza de Dios, sino también que bien identificó la pregunta fundamental para cada cultura, culture, huh? Yes or no? sí o no, a Dios. And yet today it is No commonplace obstante, hoy es común hablar de una cultura secular y de la neutralidad de la sociedad hacia la pregunta de Dios. Hemos llegado a esperar, por lo menos desde el punto de vista de la corrección política, una especie de agnosticismo cultural, una especie de agnosticismo cultural, sino un ateísmo práctico. Esta llamada neutralidad hacia Dios que no nos permite darle un sí o no definitivo. increasingly by its very nature Cada vez más aumenta, más se está convirtiendo en un no a Dios. no that assumes the Un no que presupone que la forma de vida cristiana no es coherente ni compatible con la búsqueda de la felicidad del ser humano. Pero eso, por supuesto, es falso. Benedict XVI Pero Benedicto XVI sugiere una respuesta directa a todo esto. Él dice, todos hemos de ser testigos de la gran sí and to the human de person, Dios y la persona humana y del gran don de la vida, rooted in God. una vida arraigada en Dios. Hemos de responder al sí de Jesucristo con Personal nuestro yes. propio sí personal. Beautiful quote. And that was Una hermosa cita. Y eso fue hace más de 20 años, that takes us back to the late 90s, early 2000s. finales de los 90, comienzos de los 2000. So what's your what? Así que, ¿cuál es el martirio blanco que cada uno tenemos, que a menudo puede parecer como un martirio rojo? Maybe it's a particular vice. Quizás es un vicio en particular que Dios conoce, literalmente. Dios You have tried so sabe que uno ha intentado sinceramente de superar you just can't seem to do it. y uno parece no poder lograrlo. Grace is sufficient for you. Su gracia es suficiente para ustedes. Recuerden, practicamos la virtud opuesta The vice that's most al promoted vicio. to that vice itself. The virtues counteract La the virtud vices, huh? Contrarresta el vicio. Así que si uno tiene problema con pereza, ociosidad o el extremo opuesto, You want to practice the medium. estar adicto al trabajo, uno quiere practicar la virtud de la diligencia. La diligencia no es ni estar adicto al trabajo, ni tampoco es ociosidad. La diligencia es hacer lo que uno está supuesto a hacer, cuando uno está supuesto a hacerlo, en la forma en que está supuesto a hacerse. Excesses of it, like Ni workaholism, ningún exceso, como la adicción al trabajo, ni defecto, of that diligence, like slothful. como la pereza. How about the median ¿Qué tal virtue of la virtud de la castidad, found halfway que se between encuentra en un punto medio entre el vicio de la lujuria y lo opuesto, que es
seeing things regarding human el exceso de the proof. prudencia. Well, both of those extremes are bad. Ambos extremos son malos. Chastity and virtue found La castidad es el punto medio. the excess, and prudishness, the defect at the other extreme. We're all called to chastity. Todos estamos llamados a la castidad. Los que están solteros, casados, religiosos consagrados, sacerdotes, ya sea diocesanos o sacerdotes consagrados, We're all called viudos, todos estamos llamados a la castidad, pero cada uno según su estado en la vida. Por ejemplo, algunos estados en la vida permiten el cortejo casto. El viudo o la viuda está permitido cortejar. La persona soltera que no se ha casado aún. so each one according to Así his. que cada uno según su estado en la vida. St. Andrew Kim says, San Andrés Kim dice, when harvest time cuando llega el tiempo de la cosecha, el día de juicio, al fin del mundo, aquellos que han llegado a la madurez en la gracia de Dios, a través de las virtudes y la vida virtuosa, encontrarán la alegría de los hijos adoptivos en el reino de los cielos. who have not Aquellos que no han llegado a la madurez become God's enemies, se volverán enemigos de Dios, y a pesar que en un momento fueron sus hijos, serán castigados según sus hechos all eternity. para toda la eternidad. Esta es una cita de un hombre que Death sufrió una muerte de martirio rojo. Así de convencido estaba de la verdad de nuestra apostolic faith. fe católica. He also says this, quote, Él también dice lo siguiente: sin importar cuán oppress and ferozmente los poderes del mundo oprimen a la iglesia, a la novia de Cristo, nunca la derrotarán. Desde su ascensión al cielo y desde el tiempo de los apóstoles al presente, el Señor Jesucristo ha hecho su iglesia crecer incluso en medio de las tribulaciones. hold fast then to the will of God. Aférrese pues a la voluntad de Dios y con todo su corazón luchen la buena lucha bajo el liderazgo de Jesucristo. Conquer again Nuevamente venciendo una y otra vez el poder diabólico de este mundo que Cristo ya ha aplastado. has already vanquished, Cristo ya aplastó el poder del diablo, but he gives us opportunity. pero nos da oportunidades para demostrar nuestro amor hacia Él. I've quoted these two quotes from the He Second citado estas dos citas del Concilio Vaticano II. Vatican Council gives us these two beautiful quotes. I've quoted them before. They're very dear Ya to les he citado antes. deal especially Las dos hablan en especial acerca de los laicos. Primero leemos lo siguiente Council's decree on mission. del decreto sobre actividad misionera de la Iglesia. Cita: Disciple of Christ cada discípulo de Cristo es responsable for her own measure. en su propia medida por la propagación de la fe. Cada discípulo de Cristo es responsable en su propia manera por la propagación de la fe. En su propia medida significa según el estado de la vida de uno. Por ejemplo, la forma en que uno cumple la virtud de la castidad o como uno cumple la virtud de la diligencia. The married person will live El diligently. casado vivirá la diligencia un poco diferente que el que no está casado. Maybe they can do a little bit more at work because Quizá puede hacer un poquito más en el trabajo porque no tienen spouse, que lidiar con la esposa y los hijos que exigen más de su tiempo. but yet both can live Pero los dos pueden vivir la diligencia hermosamente according to their según su estado en la vida. disciple of Christ. Así que cada discípulo de Cristo es responsable en su propia medida por el anuncio de la fe. Second Vatican Y del decree on the decreto sobre el apostolado de los laicos, document especially, este documento en especial fue escrito por cada uno de ustedes, no para los clérigos. but for each one of you, we read this: upon all Christians rest Sobre todos los cristianos yace la obligación noble de laborar para llevar a todos los pueblos en el mundo and a accept escuchar y aceptar divine message. el mensaje divino de la salvación. Upon all Christians rest Sobre todos los cristianos yace la obligación noble de laborar para llevar a todos los pueblos en el mundo entero a escuchar y aceptar divine message el mensaje divino salvation. de la salvación. And again, Y nuevamente, esa obligación noble end up puede in a red martyrdom, terminar en un martirio rojo can end up o puede terminar en un martirio blanco. the white martyrdom is El the martirio martyrdom blanco es el martirio que nos permite continuar viviendo, but it consists of pero consiste de tribulaciones, the daily cross, la cruz diaria, beautiful cross that's on the como la hermosa cruz que está en el altar,
Él es la cabeza. Quizás podemos tener las cámaras que se enfoquen en el hermoso crucifijo de bronce en el altar. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo that hung on the cross for our que redemption and fue salvation. clavado en la cruz para nuestra salvación. Si ese cuerpo sufrió We are members, y nosotros somos literally and miembros metaphorically, of that body, de ese cuerpo, then we too, entonces nosotros también tendremos sufrimiento en nuestras vidas. again, St. Augustine, Realmente, that beautiful quote, San Agustín, I esa tell you hermosa again cita, and again, my les brothers digo and sisters, una y otra vez, hermanos, que en el cuarto del Señor se han de encontrar no solo las rosas de sus mártires, sino también los lirios de las vírgenes, la hiedra de las parejas casadas y las violetas de los viudos y viudas. De ninguna forma, entonces, ninguna especie de persona puede desesperar pensando que Dios no los ha llamado a la salvación. Christ suffered for all. Cristo sufrió por todos, ¿verdad? Nuevamente, el crucifijo. Cristo sufrió por todos. Y lo que dicen las Escrituras acerca de él es verdad. Él desea que todos los pueblos sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué hermoso es que la fiesta de San Andrés y San Pablo el día de hoy sea seguida mañana por The universal feast day, la fiesta universal de San Mateo Apóstol, the tax collector, el publicano. very powerful scene in the in the book, Una escena muy very importante en la Biblia, calling of Matthew. You, el llamado a Mateo. yeah, right there. Tú, sí, tú, en la mesa de los publicanos. Ven, Follow me. sígueme. And what's the very next line? ¿Y cuál es la siguiente línea? Very next line. He got up, Se paró followed him. y lo siguió. Powerful. Enorme. No questions asked. No hubo ninguna pregunta. Un publicano. What a great example. Qué gran ejemplo. Great example in Matthew's Qué gran ejemplo en la vida de San Mateo. Y qué gran ejemplo también que esa fiesta sea mañana después de la fiesta de hoy, de los 103 mártires coreanos died. que murieron One holy Catholic. por nuestra iglesia única, santa y apostólica. God bless you. Que Dios los bendiga.